Buenos días, hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema número 2 de la unidad 1, que es las ciencias morfológicas. En ella vamos a ver la organización macroscópica del cuerpo humano. Mi nombre es Juliana Mujica, como ustedes ya lo saben, y hoy comenzaremos entonces viendo en su continuación lo que es la posición anatómica, los planos, ejes y algunas terminologías anatómicas que vamos a utilizar. Iniciamos viendo entonces lo que es llamada la nomenclatura anatómica, que va a incluir nombres de componentes y regiones del cuerpo, y en ella también vamos a estudiar lo que es la posición anatómica. Esta posición anatómica nos va a ayudar a que estos términos descriptivos sean clarificados con una posición única a nivel internacional. Vamos entonces a iniciar con lo que son la terminología anatómica, y en ella vamos a hablar sobre lo que es la posición anatómica. La posición anatómica va a hacer referencia al cuerpo utilizando para describir estructuras anatómicas en él, y va a tener una posición estándar para el estudio del cuerpo humano. Esa posición anatómica va a tener ciertas características, donde vamos a ver que la persona va a permanecer de pie o en bipedestación erecta, su cabeza va a estar recta, sin inclinaciones, los ojos van a estar abiertos, mirando al frente y en un mismo nivel. Los miembros superiores van a estar extendidos a los lados del cuerpo, con las palmas de las manos mirando hacia adelante. En explicaciones próximas vamos a ver entonces que las palmas de las manos van a estar en posición de supinación. Los miembros inferiores van a estar extendidos y juntos, y los pies van a estar paralelos, dirigidos hacia adelante con unos talones juntos, que eso lo vamos a observar en esta posición que vemos en las gráficas anteriores. Tiene una importancia bastante grande en lo que es la anatomía, porque la posición anatómica nos va a servir entonces para describir al cuerpo humano con todas y cada una de estas características, y esa posición va a ser manejada a nivel internacional, es decir, todos y cada uno de los miembros de un sistema de salud o de un equipo de salud en diferentes partes del mundo vamos a hablar en un mismo idioma. Entonces, como lo decíamos anteriormente, esta es una posición que podemos optar normalmente en el común, pero para la posición anatómica vamos a utilizar entonces las características que veíamos anteriormente, la persona en bipedestación erecta, la cabeza recta mirando al frente, las palmas de las manos alineadas al cuerpo y hacia adelante o en supinación, y los pies van a estar con los talones juntos. Esta terminología o esta posición anatómica, o partiendo de ella, vamos a obtener algunas terminologías para lo que son los cortes anatómicos, y para obtener estos cortes anatómicos lo vamos a hacer a través de unos planos que nos van a servir para dividir el cuerpo en diferentes partes. Partes anteriores, posteriores, izquierda, derecha, superiores, inferiores, y nos va a ayudar entonces para diseccionar el cuerpo humano a través de estos planos. Vamos a iniciar con el plano número 1, que lo vamos a tener en esta posición, que es este que tenemos acá. Es el plano sagital, o también llamado plano medio. Este plano es perpendicular al piso y va a dividir el cuerpo humano en dos mitades, una mitad que va a ser derecha y una mitad que va a ser izquierda. Son mitades simétricas, y las vamos a tener entonces en lo que es el plano sagital o medio, llamado también sagital por la sutura sagital que atraviesa el cuerpo en esa forma que tenemos acá. Vamos a tener un plano que, según algunos autores como Moore, los llaman parasagitales, y son planos donde también va a ser perpendicular
al piso y se va a cortar al cuerpo en un plano paralelo a lo que es el plano medio. Por eso se le llaman planos parasagitales. Algunas bibliografías lo refieren, como otras no hacen alusión a ello. Esta es una manera tridimensional de ver ese plano sagital o medio. Entonces van a observar que es un plano que va, corta el cuerpo humano de arriba hacia abajo o de la parte superior a la inferior y divide el cuerpo en dos mitades, una mitad derecha y una mitad que va a ser izquierda. Con relación a este plano van a surgir algunas terminologías y van a surgir la terminología de lo que es medial y lo que es lateral. Lo medial se va a denotar a lo que tiene proximidad o lo que se aproxima a ese plano medio. Todo lo que esté aproximado al plano medio decimos que es medial. Y lateral significa lo opuesto, es decir, lo que se aleja de ese plano medio es lateral. En el caso de la mano, el meñique es medial porque se acerca al plano medio y el pulgar va a ser lateral, se está alejando de él. Aquí también tenemos otro ejemplo, como dice que la clavícula presenta un extremo medial, que la clavícula la tendríamos localizada en este sentido, tiene un extremo medial que se acerca a la parte media y se articula con el esternón y un extremo que es lateral que se va a articular con el omóplato. Esos son ejemplos de lo que es medial o lateral. Ese plano medio, entonces lo volvemos a ver aquí en otra gráfica y a nivel de la palma de la mano, donde entonces, como ya les decía, esto va a ser medial, lo que se acerca al meñique, y lo que se acerca al pulgar es lateral. Y entonces esto vendría siendo lo que es el plano medio. El plano medio de la mano, plano medio de ¿quién? Del pie. Porque claro, lo que les está dando a entender es que claro, si pasamos esto por el medio de las entrepiernas, entonces cómo queda el pie y cómo queda la mano ahí, si no se ve lo que es el plano medio en ello, o plano sagital. En otro ángulo, que es desde una vista desde arriba hacia abajo, entonces vemos lo que es el plano medio o plano sagital, y van a observar aquí que este es otro plano que vamos a ver a continuación, que es el plano frontal o coronal. Y este plano parasagital con el que habíamos hablado anteriormente, recuérdense que decíamos que Moore hace referencia a ese plano sagital y no es un plano más que está paralelo a lo que es el plano medio. El plano parasagital es un plano paralelo al plano medio y se le llama así, plano parasagital. Luego vamos a tener un segundo plano, que es el plano frontal, como ya les decía, o coronal. ¿Por qué se le llama coronal? Porque aquí aparece esa sutura coronal que es parte del cráneo, también se le llama coronal por eso. También ustedes pueden hacer alusión a las coronas de la reina para que recuerden entonces a ese plano frontal. Es perpendicular al piso también y va a dividir el cuerpo humano en dos mitades, una mitad que es ventral o anterior y una mitad que es dorsal o posterior. Vamos a orientarnos, como dicen ellos, en un sentido antero-posterior, que ya vamos entonces a ver también esa terminología, que es anterior y posterior. Aquí lo tienen, ventral es sinónimo de anterior y dorsal es sinónimo de posterior. Entonces aquí lo ven de manera tridimensional a este plano, ¿verdad? Que vendría siendo este cuadrado amarillo, dividiendo entonces a él en un plano, al cuerpo humano en una mitad anterior, una mitad posterior, una mitad ventral y una mitad dorsal. Dice que aquí participa, que lo vamos a ver más adelante, lo que es el eje vertical. Y por último vamos a tener el plano horizontal, que también es paralelo al piso y nos va a dividir al cuerpo humano, ¿verdad? En una mitad, dice, cefálica, ¿verdad? O superior, o una mitad caudal o inferior. Se dice que este plano no solamente va a atravesar el ombligo, sino que el plano puede ir a cualquier nivel, el nivel de los hombros, a la mitad de la cabeza, y siempre que tenga una mitad superior y una mitad inferior, vamos a decir que está cortado en este plano,
que es el plano horizontal. Entonces de aquí ustedes van observando que van saliendo terminologías anatómicas que ustedes tienen que ir aprendiendo, sabiendo cuáles son los sinónimos de ellas y orientarse dependiendo de la posición anatómica en el cuerpo humano y cómo van a ver entonces esos planos luego representados en los cortes anatómicos con los cuales vamos a hacer los estudios en cadáver. Tercera dimensión, entonces en amarillo van a tener el plano transversal u horizontal, dividiendo el cuerpo humano en una mitad superior o cefálica y una mitad inferior o caudal. Cefálico, sinónimo de superior, caudal es sinónimo de inferior. Cefálico es lo que se acerca a la cabeza y caudal lo que se acerca a los pies. Y va a trabajar con este eje, que es el eje antero-posterior. Entonces aquí en estas imágenes pueden observar entonces al cuerpo humano con los cortes de los diferentes planos y hasta un plano oblicuo que eso es dependiendo de las bibliografías que hacen referencia a ello, un plano también para sagital y los diferentes planos haciendo intersección entre cada uno de ellos con los cortes. Y una vez que como decíamos, se ponen en realidad esos planos, entonces surgen terminologías, como ya lo habíamos hablado anterior, lo que es superior, lo que es inferior, lo que es anterior y lo que es posterior, lo que es medial y lo que es lateral. Otra terminología que sale, muchachas, de esto es lo que es proximal y lo que es distal. Proximal es que se acerca al punto de origen. Y distal es que se aleja de ese punto de origen. Entonces tenemos algo que es proximal y distal. Esto es proximal a qué ejemplo, a la rodilla y esto es distal a la rodilla. El tobillo está distal, a la rodilla y este estaría distal a esta rodilla. Entonces, puntos proximales y distales. Proximal se acerca al punto de origen y distal se está alejando de ese punto de origen. Ejemplo, en las manos tenemos a las falanges. En las falanges tenemos una falange distal, una media y una proximal, dependiendo de lo que ella se aleja la articulación de la mano y lo que se aleja, la distal vendría siendo lo que son los dedos de la mano como tal. Esos son ejemplos de lo que es proximal y distal, entre otros. Entonces, en los planos y secciones, son planos que dividen el cuerpo humano o a los órganos, originando secciones, ¿verdad? El sagital, las secciones son derecha e izquierda, el frontal o coronal anterior o posterior, como ya lo habíamos hablado, y el transversal horizontal, superior e inferior. Aquí les traje una muestra de los planos en un órgano. Ejemplo, en este sería en un cerebro. Y vamos a ver cómo se ve el cerebro en un corte transversal. ¿Sí? Miren cómo es el corte y miren cómo se observa en vivo. En un plano frontal donde tenemos una mitad anterior y una mitad posterior, obsérvense cómo se ve el cerebro para que te vean que en los tres planos el corte es totalmente, la estructura se ve completamente diferente. Y en un plano parasagital en medio, dividiendo el cerebro en las dos mitades, derecha e izquierda, entonces obsérvense cómo vamos a ver entonces el cerebro en un plano sagital, en un corte frontal y en un corte transversal. Tenemos entonces, a través de la interacción de dos planos, un eje nos va a dar la interacción de dos planos. Tenemos el eje longitudinal o cefalocaudal, que vendría siendo el número 1 que tienen acá, que va de dónde, desde la cabeza a los pies, por eso se llama cefalocaudal, cabeza es cefálico, caudal es pies, entonces se le llama eje longitudinal o cefalocaudal, va de dónde, de la cabeza a los pies. Luego tenemos el eje antero-posterior o ventrodorsal, que decíamos, ventro es del vientre, este es su vientre, y el dorso que lo tenemos posterior, entonces este es el eje antero-posterior o ventrodorsal. Y luego tenemos un tercer eje, que es el eje latero-lateral, porque va de un lado hacia el otro, latero-lateral, o un eje transversal, y este va entonces, como le decíamos, de un lado al otro, o de una parte lateral a otra parte lateral. Entonces son quienes interaccionan para formar los ejes, los planos.
Acá vamos a tener términos de dirección, muchachos, que ya lo habíamos poco a poco visto anteriormente en lo que estábamos mostrando con respecto a la posición anatómica, y vemos que entonces tenemos términos de lo que es anterior, que es frontal, que es ventral. Anterior, ¿verdad? Sinónimos, pues frontal, sinónimo ventral. También tenemos posterior y su sinónimo es dorsal. Todo esto son superior, que también es superior, cefálico superior, y craneal también se le dice. Sobre todo, lo que es este término de craneal se utiliza muy ventral y dorsal en la embriología. ¿Por qué? Porque como el feto no tiene, y el embrión, perdón, en este caso no tiene una posición anatómica que podamos definir, entonces se utilizan estas terminologías para definir al embrión. Inferior, entonces ya lo veían que era caudal. A inferior también se le dice podálico. Medial, cercano ¿a qué? A la línea media. Lateral, que se aleja de esa línea media. Y hay una parte que es intermedio, que va a ser el que está en el medio de dos estructuras, que no están ni lateral ni medial. ¿Qué es homolateral, muchachos? Otra terminología que tenemos, homolateral, todo lo que está del mismo lado del cuerpo, mi riñón derecho, mi pulmón derecho, ellos son homolaterales. Contralateral en el lado opuesto del cuerpo a otra estructura, mi riñón izquierdo con mi riñón derecho, mi pulmón derecho es contralateral al pulmón izquierdo. Proximal, como ya lo decíamos, cercana a un punto de origen o a una unión del miembro, al origen de esa estructura. Distal es que se aleja de ese origen o de esa estructura. Superficial, que se acerca a la superficie corporal. Y profundo, que se aleja de la superficie corporal. Hay otras terminologías que también sirven, que lo que es interno y externo, y también tienen algo que ver, por lo menos ustedes pueden decir, bueno, mis órganos genitales externos y mis órganos genitales internos, ellos también pueden decirse que son superficiales y profundos. Entonces aquí ya habíamos hablado, ¿verdad? Lo que es el término de superior, medial, lateral, proximal, distal, inferior. Y en la mano, entonces tenemos lo que es, muchachos, el dorso de la mano y la palma de la mano. En el pie tenemos el dorso del pie y la planta del pie. Bueno, acá tenemos en esta imagen, entonces, prácticamente todo lo que son cada una de esas terminologías que hemos estado utilizando hasta el momento en la parte de lo que es la parte anterior y la parte posterior de cada una de ellas. Vamos ahora con los términos que son de movimiento, que es selección, que es extensión en varias partes del cuerpo, que es aducción, que es abducción, que es rotación lateral, rotación medial, que es circunducción, eversión, inversión, retrusión, protrusión, elevación y depresión. La flexión, como ustedes lo están observando aquí, es cuando nosotros disminuimos lo que es el ángulo de una articulación. Eso es flexión, flexionamos. Aquí esto es el miembro superior, esto es en la palma de la mano y en los miembros inferiores. La flexión, entonces, en los miembros superiores es anterior, porque el brazo yo lo llevo hacia adelante. En la parte posterior, yo cuando flexiono me voy hacia atrás, entonces aquí la flexión es posterior. Y aquí tenemos entonces lo que es la flexión de la mano y la extensión de la mano. Entonces, ¿qué es extensión? Ampliar ese ángulo de esa articulación. La flexión lo disminuye y la extensión amplía el rango. Aquí estamos hablando en el torso, cómo nosotros flexionamos el torso y extendemos hacia la parte posterior el torso. Y aquí lo podemos ver entonces en miembros superiores, en miembros superiores, en miembros inferiores, en los dedos de la mano, y en el pie tenemos una particularidad, muchachos, tenemos lo que llamamos una dorsiflexión, que es hacia el dorso, y una flexión plantar, que es que nos ponemos en puntilla. Esa es la flexión plantar, es la posición entonces que tienen las bailarinas, que ya se ponen en puntilla, se le llama flexión plantar. Y dorsiflexión es cuando se flexiona hacia el dorso del pie. Y la flexión plantar es cuando flexionamos hacia la planta del pie. Luego tenemos lo que es aducción y lo que es abducción. La aducción se va a acercar hacia la línea media del cuerpo, ¿ok? Me acerco al cuerpo. Y cuando abduco,
o hago la aducción, me alejo del cuerpo, la línea media del cuerpo, alejo una estructura o una parte del cuerpo de su punto de origen. Entonces, aducción, acercamiento y abducción es alejamiento. Entonces, sáquenlo porque la palabra deducción es más larga, entonces se aleja, y la aducción es más corta y se acerca. Esto es en miembros superiores e en miembros inferiores. Luego tenemos lo que es rotación medial y rotación lateral. Como su palabra lo dice, rotamos la estructura hacia la cara interna, entonces eso es una rotación medial. Si nos vamos a rotar entonces hacia la parte externa, entonces hacemos una rotación lateral. Rotación medial, rotación lateral. Cuando entonces yo hago todo esto, entonces yo digo que estoy haciendo una circunducción. Que la circunducción es un movimiento circular de un miembro inferior articular de la cadera, o también lo puede hacer el hombro, donde yo voy a combinar flexión, extensión, aducción y abducción. Entonces, ¿cuáles son las articulaciones que me hacen la circunducción? La articulación de la cadera y la articulación del hombro. Hay algunas bibliografías que hablan de la articulación del pulgar, pero otras bibliografías difieren de eso. Entonces la circunducción no es más que un movimiento circular que me incluye flexión, extensión, aducción y abducción. Luego tenemos los términos de pronación y supinación. La pronación es lo que es llevar la palma de la mano hacia abajo. Y la supinación es llevar la palma de la mano o lo que se esté estudiando hacia arriba. Por eso decimos entonces que en posición anatómica la mano está en posición de supinación. La supinación, recuérdense, el que supina pide. O sea, el mendigo pide, suplica que le den algo. Entonces, acuérdense del mendigo para la parte de supinación. Entonces, él suplica que le den algo, entonces está supinando. Igual cuando acostamos a un paciente y nos dicen, colóquenla en posición de pronación, es decir, entonces nos vamos a acostar o vamos a acostar al paciente boca abajo. Eso es pronación. Y cuando nos dicen que coloquemos al paciente en posición de supinación, quiere decir que vamos a acostar a ese paciente hacia arriba. Normalmente nosotros dormimos en posición de supinación, por lo general. Luego tienes lo que es la eversión y la inversión. Como su palabra lo dice, va de interno y externo. Inversión no es más que llevar el pie o las articulaciones hacia la parte media. Y la eversión es llevar ese pie hacia la parte externa. Inversión y eversión. Retrusión y protusión, de este caso de la mandíbula, se refiere a lo que es llevar una articulación hacia adelante, que es protusión. Todo lo que se protruye sale y lo que se retruye se viene. Eso es cuando uno jugaba a sacarle los dientes a los niñitos en la calle. Ay, me cae mal ese niñito, y le sacaban los dientes. Cuando sacan los dientes, eso es protrusión. Cuando él vuelve a su lugar, es retrusión. Otra terminología que tenemos es lo que es elevación y depresión. Cuando ustedes hacen elevación de los hombros y depresión de los hombros, no me importa nada, y entonces llegaban y se batían los hombros. Eso es elevación y depresión, que por eso también las mamás le pegaban mucho a mí. Otra terminología que no aparece aquí es oposición y reposición. Oposición es cuando el pulgar toca cualquier dedo de la mano, es decir, cuando pellizcamos, cuando nos vamos a colocar un botón, eso se llama oposición, ese movimiento de esa articulación. Y cuando el pulgar vuelve a su lugar, se llama reposición. Esos son entonces términos de movimiento. ¿Cuáles son? Flexión, extensión, aducción, abducción, rotación medial, rotación lateral, circunducción. Todos estos son términos de movimiento, y van a observar que cuando vean las articulaciones le van a decir, bueno, tal articulación se mueve en un solo eje o en dos planos y va a ser flexión y extensión. Vamos entonces a ver mucho que vamos a tener cavidades corporales, y en esas cavidades corporales vamos a tener algunos órganos que les contienen. ¿Qué son las cavidades corporales? Son espacios huecos donde van a estar órganos. ¿Qué hacen esas cavidades? Protegerlos, separarlos y le dan sostén a esos órganos.
Vamos a tener una cavidad que es la cavidad craneana con el conducto vertebral. Tenemos una cavidad torácica, en ella vamos a tener, dentro de la cavidad torácica tenemos la cavidad pleural, la cavidad pericárdica y el mediastino. Y tenemos una cavidad abdominopélvica que en ella vamos a tener una cavidad abdominal y una cavidad pelviana. Estas dos cavidades que tienen acá, la craneana y del conducto vertebral, son cavidades posteriores. Y todas estas que tienen acá, que es la cavidad torácica y la abdominopélvica, son cavidades que son anteriores. Y aquí vamos a observar entonces lo que son algunas cavidades, lo que es la cavidad craneana, la cavidad del conducto vertebral, la cavidad torácica, y toda esta que está en verde es la cavidad abdominal, y esta que tenemos acá es la cavidad pelviana. Aquí les van a decir todas las estructuras y huesos que van a estar dentro de cada una de esas cavidades. La cavidad craneal, entonces la van a observar de esta manera, y va a ser una caja ósea que va a contener entonces lo que es todo el encéfalo, y en ella también se va a continuar con lo que es el llamado canal vertebral, que va a contener todo lo que es la columna. Entonces, cavidad craneana, lo que es el encéfalo, y la columna vertebral a través de la cavidad vertebral. Aquí ven entonces que la cavidad vertebral es un conducto a través de todos estos agujeros de las vértebras por donde va a pasar entonces lo que es la médula espinal. La cavidad torácica es una cavidad grande donde vamos a tener todo lo que son las costillas armando esa caja torácica. Está formada en 3 cavidades: una cavidad pulmonar derecha, una cavidad pulmonar izquierda, que por su palabra lo dice, aloja aquí al pulmón derecho y algunas estructuras vasculares, y la cavidad pulmonar izquierda, que aloja también entonces a lo que es el pulmón izquierdo y algunas otras estructuras. Entonces, la cavidad torácica también tiene una cavidad mediastínica, como lo habíamos dicho, ¿verdad? Una cavidad pericárdica que me va a alojar al corazón, y en esa cavidad que tenemos el alojamiento de los que son los pulmones. La cavidad cardíaca, entonces, que va a contener aquí en el corazón y el mediastino, ubicada entre las cavidades pulmonares. Todo esto que tiene acá es la cavidad cardíaca. Y esto también se le llama mediastino. El corazón está en el mediastino medio, ubicado en ese mediastino medio. Este será un corte entonces transversal realizado a una persona. Claro, aquí está su vista anterior, esta es su vista posterior. Aquí tenemos parte de lo que son los pulmones, corazón, pulmones. Para que ustedes vean entonces lo que es la cavidad pleural en ella, que sería toda esta que tienen acá, tanto la que es la derecha como la izquierda, y la cavidad mediastínica. La cavidad abdominal es bastante extensa, ¿verdad? Vamos a ubicarla porque es la parte posterior de lo que es el músculo diafragmático, y llega hasta la parte pélvica. En ella entonces vamos a tener bastantes estructuras que la van a delimitar. Esta cavidad o región abdominal se va a dividir en regiones o cuadrantes, dependiendo cómo se utilice en bibliografía o como se quieran expresar. Si nosotros pasamos una línea media, tomando como punto de referencia ese plano medio y el plano transverso, vamos a dividir entonces al abdomen en 4 cuadrantes: un cuadrante superior derecho, un cuadrante superior izquierdo, un cuadrante inferior derecho, un cuadrante inferior izquierdo. Pero si nosotros hacemos estas divisiones hacemos una línea horizontal superior subcostal, que vendría siendo esta que tiene acá, con una horizontal inferior que va desde las espinas ilíacas, hacemos otro cruce que son líneas verticales que van por las líneas medio claviculares hasta abajo, derecha e izquierda. Entonces formamos 9 cuadrantes. Si los están observando, 9 cuadrantes. Vamos a tener entonces al cuadrante llamado hipocondrio derecho, a la región del hipocondrio izquierdo, el epigastrio, la región lumbar derecha, la región lumbar izquierda, la región umbilical, región ilíaca derecha, hipogastrio, y la región ilíaca izquierda, haciendo esta división con estas líneas imaginarias.
Y estos son los nombres de las regiones corporales. Tenemos que en la cabeza tenemos el cráneo y la cara, ¿ok? En la cabeza tenemos lo que es cuello, el tórax, el abdomen y la parte verde va a ser la pelvis. Miembros superiores